Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Llevo siguiendo este programa desde antes de 2016, donde me suscribí y me hice mecenas en julio de 2016. Me gusta el programa por las opiniones diferentes, sosegadas, y que hacen ver los puntos de vista del ciudadano, no de las grandes empresas. Con todo esto, espero que te pases por el centro o la Gran Vía de Madrid, llegando a los 10.000 suscriptores. Gracias a todos los colaboradores del programa por hacer un programa tan diferente. Muchas gracias por existir. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Todo el mundo sabe en este país que cuando uno va a misa no sabe por quién se ha podido encargar esa misa. Pero resulta que el presidente del Partido Popular asistió a una misa por Franco. Y esto no lo digo yo, lo han reconocido fuentes del Partido Popular que han dicho a un medio de comunicación, a Neutral, le han dicho que él no sabía que por quién era la misa y que una vez que lo supo, se quedó dentro de la Iglesia. Esto nosotros entendemos que es de una enorme gravedad y lo podemos adjudicar al azar. Sí, lo podemos adjudicar al azar, pero el 20N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. La probabilidad de ir a una en la cual hubiera una misa por Franco es del 0,05%. Yo no me imagino, ahora hablando en serio, a ningún dirigente del o del principal partido de la oposición yendo en Alemania a una misa en la memoria del dictador Hitler o en Italia a una misa por el dictador Mussolini. Creo que estas cosas, no hacen bien a nuestra democracia y yo creo que no le hacen bien al señor Casado. Funcionan. Y cuanta más gente, por tanto, esté vacunada, menos oportunidades tendrá el virus de expandirse. Y en ese sentido es un orgullo contar en España con un 89%, casi un 90% de nuestra población ya vacunada con pauta completa superior a los 12 años, lo que se llama la población diana.
Y la experiencia nos ha demostrado algo muy importante, y es que se puede combatir al virus con una herramienta fundamental que es la responsabilidad, porque por responsabilidad nos hemos vacunado, por responsabilidad nos ponemos la mascarilla y por tanto sabemos cuál es la receta, y es la mascarilla, es la vacunación y es la responsabilidad. We very much appreciate Spain's leadership and generosity through its financial contributions and its donation of 30 million doses through the Vaccines for All initiative. This makes Spain the 5th largest donor of vaccines to COVAX. Y por lo tanto hoy lo que podemos decir es que se han producido los avances suficientes en estos espacios de negociación como para anunciar hoy que la mesa política de Euskal Herria Bildu ha decidido votar favorablemente los presupuestos generales en el Estado español. De cómo se puede pasar la vergüenza de que los presupuestos de un país les gusten y sean apoyados por un secuestrador y un partido que ya sabemos lo que representa, ¿no? Yo creo que a Sánchez se le está quitando ya cualquier careta que pudiera tener y es que le da exactamente igual. Estos presupuestos que parten del proyecto elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda, por el conseller Giró, a quien quiero agradecer todo su trabajo, pues van a ser aprobadas gracias a un acuerdo con En Comú Podem. O sea, lo primero que yo pienso que hay que decir es que las movilizaciones sociales son una cosa buena, son una característica de la democracia. Creo que no son lo mismo las unidades antidisturbios que otros muchos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en otros ámbitos. No metería a todos en el mismo saco. Y creo que en las unidades de intervención policial el sesgo de algunos mandos, muchos de ellos miembros de Jusapol, que es un sindicato de ultraderecha mayoritario en la policía, se nota. Porque ¿dónde vemos cargas policiales? Las vemos cuando se manifiestan los trabajadores, los defensores de la educación pública, los defensores de la sanidad pública. Cuando hemos visto a la ultraderecha movilizarse, esto no ocurre. Strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy, bueno, como estabais comentando, se estaba por aquí leyendo, ya veo por aquí a Cristina, a Idi Muscus, a Tomás, Valentina, Cristina, Cuñat. No se me ha caído el café, no se me ha caído el café. Estaba poniendo un poquito de música tranquila para que empecemos bien la mañana y nos vayamos despertando, porque la verdad es que la actualidad está muy movida. Como ya anuncia el hashtag de hoy, que es Cafetera Explicasado, Cafetera Explicasado, bueno, pues hacemos referencia a esa información de cómo el líder de la oposición en España ha acudido, porque así lo han confirmado desde el Partido Popular, según ellos por error, a una misa franquista justo el 20N. ¿Qué es eso de acudir por error, no? El Partido Popular sí confirma que Casado asistió a esa misa franquista el 20N, pero dicen que coincidió por casualidad en esa misa, así lo destaca The Guardian, y en ese comunicado del Partido Popular dicen que no sabía nada sobre la petición en esa mesa por rogar por el dictador, y además tachan lo ocurrido de polémica absurda y dicen que es que no era una misa por Franco, sino que siempre se pide por gente que ha fallecido al final y lo que no sabes es por quién se va a pedir. Pero claro, entonces le están quitando hierro asistir a una misa en honor al dictador Franco.
y tan difícil es reconocer el error y pedir perdón. Igual convendría que hiciesen esa reflexión por el bien de la política en España, también por el bien de la democracia en España, de la libertad y también del constitucionalismo. Os invitamos a participar con el hashtag #cafetera explicasado, #cafetera explicasado, que ya veo que lo estáis compartiendo varias personas en Twitter. También podéis ir comentando a través del chat de Spreaker. No solamente vamos a hablar de la asistencia por casualidad de Pablo Casado a esa misa franquista, también hay otros temas. Las protestas en Cádiz, también esa tanqueta que ha generado también tanto revuelo y tanta indignación en Cádiz. Hablaremos también de los presupuestos, tanto a nivel estatal como también de los presupuestos en Cataluña, que ha habido novedades sobre ese acuerdo entre Esquerra Republicana y Comuns, de lo que hablábamos, como hablábamos ayer. Y además, bueno, pues escucharemos también esa declaración de Garamendi, en representación de la COE, insistiendo en estar en contra de la reforma laboral en este país. Así que sí, vamos a hablar de este asunto anecdótico, pero no menos importante, sobre la asistencia del líder de la oposición en España a una misa franquista, pero también de otros asuntos también muy importantes, como el tema de los presupuestos y como también acuerdos como el de la reforma laboral, que nos afectan directamente a la ciudadanía. Lo vamos a hacer además a través de ese hashtag de #cafetera explicasado. Y nos vamos a las informaciones de los digitales, donde ahí destacan, digamos que sí que destacan en los digitales el asunto de la misa franquista. En el diario.es dicen: así fue la misa en recuerdo de Franco, a la que Pablo Casado acudió, entrecomillado, por error. Hablan de una corona con la bandera española enviada por la Fundación Nacional Francisco Franco, que por cierto luego lo vamos a comentar, porque la Fundación Francisco Franco ha comentado este asunto, y dicen que estaba situada, esta corona con la bandera de España enviada por la Fundación Franco, estaba situada al pie del altar. Dicen que en los primeros bancos de la capilla fue desplegada una bandera franquista. Fue en la Catedral de Granada, decían en concreto, en la conocida como Iglesia del Sagrario. Como todos los años, se celebra una misa en recuerdo de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. En la puerta, según confirman testigos presenciales a este diario, hay jóvenes con banderas franquistas. Dentro, una corona de laurel de la Fundación Franco preside el altar, y una bandera preconstitucional se extiende en el frontal de uno de los primeros bancos. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, llega, según confirma su equipo, a Neutral, empezada la homilía, en la que, según el arzobispo de Granada, no hubo ninguna mención a Franco ni a Primo de Rivera, no así en las peticiones. Y dicen que Casado acudió junto a su familia porque estaba cerca de su hotel. Dicen que no sabía nada en ese comunicado del Partido Popular, que fue puro azar, que fue pura casualidad, y
Precisamente sobre este supuesto azar hablaba Pablo Echenique. Creo que tenemos que pedir explicaciones a Pablo Casado por lo que se supo ayer. No está teniendo gran recorrido, sorprendentemente, pero resulta que el presidente del Partido Popular asistió a una misa por Franco. Y esto no lo digo yo, lo han reconocido fuentes del Partido Popular que han dicho a un medio de comunicación, a Neutral, le han dicho que él no sabía por quién era la misa y que una vez que lo supo se quedó dentro de la Iglesia. Esto nosotros entendemos que es de una enorme gravedad y lo podemos adjudicar al azar. Sí, lo podemos adjudicar al azar, pero el 20N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. La probabilidad de ir a una en la cual hubiera una misa por Franco es del 0,05%. Creo que esto merece una explicación por parte del líder del principal partido de la oposición y nos sorprende que este tema no haya sido objeto de un profundo debate en el día de hoy. Así hablaba Echenique de ese supuesto azar, esa supuesta casualidad a la que apuntaban y en la que insistían desde el Partido Popular. Y así se explicaban desde el Partido Popular. Cuca Gamarra decía esto sobre la misa. Todo el mundo sabe en este país que cuando uno va a misa no sabe por quién se ha podido encargar esa misa. El caso es que la Fundación Franco, según señala el diario.es, tenía anunciada esta liturgia como homenaje al dictador desde el 15 de noviembre. Explican en este diario también que, de acuerdo con la información a la que han tenido acceso por testigos directos, la ceremonia litúrgica se desarrolló de la misma manera en la que se ha celebrado en las últimas décadas. Dicen que en Granada cada 20 de noviembre hay una misa que recuerda a ambas figuras del fascismo español. Sin embargo, el acto se celebra dentro de una liturgia, dicen, normal de difuntos, en la que solo al final se les menciona, junto con otro granadino no conocido fallecido hace pocos años. Dicen que el sacerdote solo dice sus nombres de pila, es decir, honra a Francisco y a José Antonio. De hecho, como confirma la Archidiócesis de Granada, fue una misa ordinaria, decían, en la que, como cada día, se reza por los fieles difuntos y si hay un feligrés, como en este caso, que pide que se rece por el descanso eterno de una persona, se le menciona en la misa. Pero claro, no estamos hablando de una mención cualquiera, estamos hablando de una mención en el 20N de Francisco y de José Antonio. Hombre, no estamos hablando de una mención cualquiera. En el comunicado del Partido Popular insistían que que simplemente pues claro que es que ellos no podían saber que eso era en honor a Franco porque decían lo que no sabes es por quién se va a pedir ese rezo. Siempre se pide por gente que ha fallecido al final. Hombre, creo que el 20N te puede dar alguna pista de quién puede ser Francisco y de quién puede ser José Antonio. También, desde Más País, Errejón pedía explicaciones a Casado. Con respecto a la anécdota del jefe de la oposición acudiendo a una misa en honor al dictador Francisco Franco. El Partido Popular y el señor Casado han dicho que ha sido una equivocación, que él se metió en una iglesia y que en esa iglesia, pues casualmente justo en esa, se estaba produciendo una misa por el dictador. Yo no sé si ha sido así, pero si esto hubiera pasado en otro país, si la señora Angela Merkel va caminando por Alemania y un día va paseando por Múnich y se mete accidentalmente en una iglesia en la que le están rindiendo honores a Adolf Hitler, estoy convencido que a la mañana siguiente sale y dice: me he equivocado, yo no quería estar ahí, siento si he ofendido a alguien, a alguno de los demócratas de mi país, nada más lejos de mi intención que estar apoyando la misa en honor a un dictador. Es posible que el señor Casado se equivocara y entrara por casualidad en la misa en honor del dictador Francisco Franco, pero si ha sido así, tiene que salir y explicarlo. Tiene que dejar claro que el líder de la oposición en nuestro país no homenajea a dictadores y que está inequívocamente con la democracia y con los que lucharon para traerla a nuestro país. Es posible que se haya equivocado y que todo sea un malentendido, pero entonces tiene que salir a explicarlo porque lo contrario sería muy grave.
Claro, porque aquí hay dos cuestiones. Una, ¿por qué no simplemente, pues ayer salió el líder de la oposición y hizo un cortafuegos y dijo, lo siento, perdón, me he equivocado, ¿no? Aunque nos suene a mofa por lo que ya por lo que supone esta frase que ya conocemos, ¿no? Pero ya en serio, ¿por qué es tan difícil pedir disculpas, pedir perdón en este país, sobre todo cuando se trata de política? Y decir, me he equivocado, creo en la democracia, evidentemente, y esto no debería haber ocurrido, ¿no? En lugar de intentar dar explicaciones, intentar explicar que bueno, que claro, que es que se mencionó un tal Francisco, pero que bueno, que no, que también se mencionó a más personas. Claro, en el diario.es decían, fuentes del PP han explicado que en las misas se reza por el alma de los difuntos que los fieles piden que se rece. Y ahí se nombró a Francisco y otros 10 nombres de pila. Extremo que contradice, dicen, a las únicas 3 personas mencionadas en la liturgia según fuentes eclesiásticas. Pero más allá de esto, no es un Francisco cualquiera, es un Francisco el 20N. Que no se explica por qué esta huida hacia adelante, ¿no? ¿Por qué es tan difícil pedir perdón, plantarse y dirigirse a la población, a la ciudadanía? Y yo creo que esto pues beneficiaría también como figura política a Pablo Casado, el decir, lo siento, esto ha sido un error garrafal y pido disculpas, porque efectivamente sería muy difícil ver esto en otros países, como decía Joan Baldoví. Uno decide una mañana de domingo ir a misa y de las 23.000 iglesias va y resulta que va a una donde casualmente se hacía una misa por la memoria del dictador Franco. Bueno, no sé, yo no sé si las casualidades existen, pero en fin, si lo dice el señor Casado, pues no sé si le habremos de creer, como ya no tiene tan poca credibilidad. Yo no me imagino, ahora hablando en serio, a ningún dirigente del o del principal partido de la oposición yendo en Alemania a una misa en la memoria del dictador Hitler o en Italia a una misa por el dictador Mussolini. Creo que estas cosas, en fin, no hacen bien a nuestra democracia y yo creo que no le hacen bien al señor Casado. Claro, decía por aquí, decíais, hombre, es que si pide disculpas sería la derechita cobarde y eso es munición para la extrema derecha. Pues no lo creo. Se supone que el Partido Popular, incluso si hablamos en clave electoral, le beneficia diferenciarse a la extrema derecha, de la extrema derecha, y este puede ser uno de los puntos, debería ser uno de los puntos que le diferenciase de la extrema derecha, ¿no? Desvincularse por completo de todo atisbo franquista y esto hubiese sido seguramente una gran oportunidad para diferenciarse de la extrema derecha y yo creo que eso pasaba por pedir disculpas, ¿no? Veremos, a ver, de momento PSOE, Unidas Podemos, Más País han pedido explicaciones por este asunto al líder de la oposición. Hemos visto que ha sido un asunto que sí que ha llamado mucho la atención en redes sociales, también en los medios digitales. De hecho, pues mira, en público.es, en esa sección que tienen de Tremendi, pues bueno, os podéis imaginar también los memes que ha supuesto esto. Y decían, ¿a quién no le ha pasado ir a misa un 20N y meterse casualmente en una de las 11 en España en honor a Franco, ¿no? Lo que evidencia es que, evidentemente, es muy difícil de explicar esto, ¿no? Aunque sea un error, lo de decir que ha sido una casualidad justo el 20N, el 20 de noviembre, meterse en una misa franquista, ¿no?
igual pues seguramente tuviese que pasar por pedir disculpas y por resolver y zanjar este asunto. Igual también es a lo que apuntabais, ¿no? Igual piensan que no les interesa pedir disculpas o retractarse, ¿no? Y asumir que no ha sido una buena idea. Igual les cuesta porque eso se supone que entonces les enfrenta a parte de sus votantes. No debería en una democracia, y también hablaría muy bien también de aquí de cara al resto de países europeos. Yo creo que hablaría muy bien de la figura de Pablo Casado si pues hubiese tomado otro camino para explicar lo sucedido, ¿no? Pero bueno, este es un asunto que está sobre todo en las portadas de los digitales. En las portadas de papel hay otros asuntos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept. En el diario El País, en su portada en papel, destacan el presupuesto de Cataluña. Dicen, rompe la unidad del bloque independentista. Dicen que Per Aragonés pacta con los comunes para salvar el veto de la CUP. Lo comentábamos ayer, justo cuando se terminaba la entrevista con Aina Vidal, se conocía ese acuerdo entre los comuns y Esquerra Republicana, y ayer pues esto irrumpió en la política catalana. Escuchábamos así a Jessica Albiach, en representación de los comuns, explicando ese acuerdo, defendiendo ese acuerdo con Esquerra Republicana para unos presupuestos en Cataluña. Hoy estamos haciendo lo que siempre dijimos que haríamos desde En Comú Podem, que es trabajar para abrir un nuevo tiempo en Cataluña, lejos de las viejas inercias políticas y económicas, poniendo a nuestros 8 diputados y diputadas al servicio de mejorar la vida de la gente. Lo dijimos siempre, los presupuestos no van de independentistas o no independentistas. Aquí tiene que haber un único frente común, que es el de la recuperación económica. Eso va de Cataluña, y esto va también de hacerle la vida un poco más fácil, un poco más ligera al conjunto de catalanes y catalanas que están ahora mismo atravesando una de las peores crisis de los últimos años. Nosotras hemos trabajado con 2 objetivos en los últimos días. El primero es trabajar para un gran acuerdo que garantice pues una mejora
de los presupuestos. Negociar también quiere decir ceder. Nosotras, obviamente, cedemos. Y aquí también quiero reconocer y le quiero agradecer a Esquerra Republicana que haya movido de sus posiciones para conseguir un gran acuerdo de presupuestos en Cataluña y en la capital de Cataluña, que es Barcelona. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Y en La Vanguardia dicen Aragonés pacta con los comunes y se rompe el bloque independentista. También apuntan a este asunto, llevan esa imagen de portada de Pere Aragonés y de Jessica Albiach sobre, pues celebrando ese acuerdo con un choque de codos. Dicen el acuerdo presupuestario que incluye el apoyo de Esquerra Republicana a Colau en Barcelona irrita a Junts y ahonda la crisis en el seno del govern. Escuchamos a Pere Aragonés celebrando el acuerdo. Estos presupuestos, que parten del proyecto elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda, por el conseller Giró, a quien quiero agradecer todo su trabajo, pues van a ser aprobadas gracias a un acuerdo con En Comú Podem. Un acuerdo que mejora, que complementa muchos de los aspectos que ya de las líneas estratégicas que trazaban estos presupuestos. Un acuerdo que permite, pues, aprobar estos presupuestos y unos presupuestos que son buenos para la ciudadanía de Cataluña y, por lo tanto, quiero agradecer a todos los parlamentarios que van a permitir no solo que estos presupuestos se tramiten, sino que se aprueben. Hoy es un buen día. Cataluña dispondrá de presupuestos nuevos el 1 de enero de 2022, unos presupuestos buenos, transformadores y que van a mejorar la vida de los ciudadanos de Cataluña. Escuchábamos a Pere Aragonés defendiendo ese acuerdo, pero sin embargo, como ya advertíamos con esa información de La Vanguardia, explicando y analizando también la repercusión que puede tener este acuerdo, pues desde Junts no estaban, evidentemente, por la parte que les toca, de acuerdo con este acuerdo. Junts per Catalunya seguirá trabajando y seguirá defendiendo la legislatura del 52%, un trabajo que nos corresponde a las tres fuerzas políticas independentistas en el Parlamento de Cataluña, pero que sobre todo su máximo responsable de hacer realidad lo que votó la ciudadanía es el señor Pere Aragonés. Y girarse y ir a buscar un socio que tiene como uno de los objetivos abiertamente de ir a romper la mayoría independentista, entendemos que no está de acuerdo con el debate de investidura que tuvimos en su momento y que permitió hace solo 6 meses hacer presidente al señor Pere Aragonés. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. 2 silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. También sobre esto le preguntábamos a Aina Vidal aquí en La Cafetera. Es verdad que se lo preguntábamos antes de conocer esa última hora que conocíamos ayer sobre el acuerdo entre los comuns y Esquerra Republicana. Y le preguntábamos sobre esa negociación en cuanto a los presupuestos en Cataluña y ella insistía en que tenía que haber nuevos ingresos en esas condiciones que pondrían como Podem, entre ellas pues nuevos ingresos y cuestiones, decía, concretas, como por ejemplo un dentista público y garantizado, también garantizar la salud mental en la sanidad pública y además advertía, decía, vamos a poner demandas claras encima de la mesa y si Esquerra Republicana quiere nuestro apoyo, tiene que garantizar unos presupuestos sociales y a la altura de las necesidades que tenemos a día de hoy. Decía que son muchas porque la pandemia nos ha dejado cicatrices importantes. De esto hablábamos con Aina Vidal, que también, como destacaron en algunos medios en la entrevista, le preguntábamos por ese proyecto de izquierdas, esa iniciativa, esa plataforma. Todavía no sabemos cómo llamarle, pero bueno, también se habla de Frente Amplio. El caso es de ese proyecto de país de unión de izquierdas. Le preguntábamos a Aina Vidal sobre ese proyecto que se habría iniciado
con el acto de Valencia y que en la Asamblea de Cataluña en Comú también pues se fue hablando de un nuevo proyecto de izquierdas. Le preguntábamos, ella decía que evidentemente lo veía como necesario, ella decía más allá de las siglas, pero también insistía en que ese proyecto, según ellas, pues debía incluir también a Podemos. Queremos básicamente dibujar, en este caso, pues un nuevo proyecto mucho más amplio de lo que somos a día de hoy, que vaya mucho más allá de las siglas y que tenga la capacidad, básicamente, de dar respuesta a los retos que tiene nuestro país. Lo cierto es que no entenderíamos un proyecto, en este caso, sin ellas. Siempre hemos andado juntas con Podemos y no tengo duda que lo vamos a seguir haciendo. Siempre hemos andado juntas con Podemos y no tengo duda de que lo vamos a seguir haciendo, decía Aina Vidal sobre ese proyecto de izquierdas y también pues bueno sobre lo que se había comentado de algunas ausencias de Podemos en actos como el de Valencia y como también en la Asamblea de Cataluña en Comú. Además, a Aina Vidal también le preguntábamos por la reforma laboral que ahora pues viene a colación porque, como escucharemos más adelante, pues le preguntaban a Garamendi, en representación de la COE, sobre ese acuerdo sobre la reforma laboral, y él insistía en que de momento pues no le convencía, ¿no?, el asunto de la reforma laboral. Esta era la posición de Aina Vidal. Decía, con o sin patronal, habrá derogación de la reforma laboral. Estamos a punto de aprobar la reforma laboral y es una reforma que yo creo que es central para millones de personas en este país. Estamos hablando de subir salarios, de dignificar básicamente las condiciones. Creo que la patronal se ha equivocado, y lo decía antes, levantándose de la mesa del último acuerdo social, y yo creo que tienen que ser conscientes que este gobierno efectivamente no acepta vetos de la patronal. Esto es un mandato por parte de los diferentes partidos, en este caso que forman y conforman el gobierno. Es un mandato de este gobierno, forma parte del acuerdo de gobierno y vamos a tirar para adelante con la reforma laboral. Puede ser con la patronal o sin la patronal, pero vamos a tirar para adelante. Yo creo que sería positivo que ellos formaran parte de este acuerdo. Tienen mucho que decir, es evidente, pero si se niegan a sentarse a la mesa o su posición en este caso se limita a mantener pues los sueldos de miseria que no permiten una vida digna ni unas pensiones suficientes, pues lo van a tener oscuro. Stormy nights don't stay. From the moment that we met. Pues eso, con o sin patronal, decía Aina Vidal, habrá derogación de la reforma laboral. Le preguntaban a Garamendi sobre su postura en cuanto a esta reforma de la reforma laboral. Quiero aclarar algo porque lo dije el otro día. Se ha trasladado, y algún miembro del gobierno ha dicho que nos hemos levantado de la mesa. Nosotros no nos hemos levantado de ninguna mesa. Nosotros lo que hemos dicho dentro de la mesa es no, que es muy diferente levantarse que decir que no, ¿no? Es decir, entonces, bueno, a este planteamiento que hizo el ministro le planteamos que no, pues nos pareció, y lo he dicho, insuficiente. Cuando él ha dicho que no hemos aportado nada, es que no tenemos que aportar nada. Es decir, lo que yo creo es que tenemos que ver una visión global de las cosas, y lo único que se ha visto es una subida de cotizaciones a las empresas. El caso es que la presión también desde los sindicatos para conseguir que el gobierno cumpla en cuanto a la reforma laboral está ahí. Decían, más de 500 sindicalistas exigen la derogación de la reforma laboral, decía Infolibre, insistiendo en que el gobierno debe cumplir lo que prometió. Desde uno de los socios del gobierno, como es Podemos, y en consecuencia también en Comú Podem, Aina Vidal insistía en que sí, con o sin patronal, se va a derogar la reforma laboral, y el caso es que también hay una presión social, como vemos con este asunto de que más de 500 sindicalistas exigen esa derogación de la reforma laboral. Así que veremos qué posición, con qué márgenes se queda la COE para seguir insistiendo en su defensa de no derogar la reforma laboral, que influye tanto y que afecta tanto en las vidas de la ciudadanía española, que lleva tantos y tantos años, con la excusa de la crisis, aguantando una precariedad pues difícilmente vista en otros países europeos, ¿no? La ministra, como hemos dicho aquí en numerosas ocasiones, la ministra de Trabajo ha insistido en este asunto, en que sí, que se va a derogar la reforma laboral. Así que vemos
qué es lo que va sucediendo. Mientras, el tema de los presupuestos a nivel estatal también está sobre la mesa. Ahora bronca política porque Bildu ha dicho que sí, que va a apoyar los presupuestos. Queremos hacer una mención especial a Esquerra Republicana de Cataluña, que ha trabajado con nosotros en la mejora de estos presupuestos y en la defensa de los intereses tanto de los pueblos de Cataluña y de Euskal Herria como de sus trabajadores. Queremos hacer una mención también a que en algunos de estos aspectos Podemos ha coadyuvado a que las cosas irían mejor y, por lo tanto, hoy lo que podemos decir es que se han producido los avances suficientes en estos espacios de negociación como para anunciar hoy que la mesa política de Euskal Herria Bildu ha decidido votar favorablemente los presupuestos generales en el Estado español. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Así lo anunciaba Arnaldo Otegi, ese sí a los presupuestos que destacan en medios como el diario La Razón. Dicen Sánchez logra el sí de Bildu a los presupuestos y dicen que Otegi entrega sus 5 votos a cambio de un canal infantil en euskera para toda Navarra. Eso es lo que destacan en el diario La Razón y es algo que bueno pues tampoco ha gustado a Ciudadanos. Inés Arrimadas hablaba así, criticaba así el apoyo de Bildu a los presupuestos y la posición del gobierno. De cómo se puede pasar la vergüenza de que los presupuestos de un país les gusten y sean apoyados por un secuestrador y un partido que ya sabemos lo que representa, ¿no? Yo creo que Sánchez se le está quitando ya cualquier careta que pudiera tener y es que le da exactamente igual. O sea, a mí me parece que ningún otro presidente del gobierno hubiera tenido el cuajo de pactar con esta gente y de encima tener la poca vergüenza de defenderlo, ¿no? Me parece que es una vergüenza para toda España y le exigimos que venga a dar explicaciones al Congreso porque a saber lo que han ofrecido bajo cuerda para que a Bildu, que no le importa nada a España, esté dispuesto a apoyar los presupuestos generales del Estado. Bueno, esta era la posición de Ciudadanos, pero también, aparte de Bildu, también dio su sí a los presupuestos Más País, y así lo explicaba Íñigo Errejón, y hablaba de que en los presupuestos se va a incluir una partida para ese proyecto piloto sobre la reducción de la jornada laboral. Sobre los presupuestos generales del Estado, que continuamos con la discusión hoy a partir de las 3 y hasta el jueves. Les anunciamos que Más País Verde Seco vamos a votar favorablemente a los presupuestos generales del Estado. Hemos centrado nuestras negociaciones y nuestras propuestas con el Gobierno, mejor dicho, nuestras propuestas y después nuestras negociaciones con el Gobierno, en algunas de las cuestiones que nos parece que van a ser decisivas y de las que nadie se ocupa, fundamentalmente de las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana en el presente y con el futuro y con un futuro sostenible y verde en el futuro. Van en estos presupuestos generales de Estado por primera vez una primera partida para el proyecto piloto de la reducción de la jornada laboral, 10 millones de euros pertenecientes solo al primer año del estudio piloto, para las empresas que voluntariamente se acojan a hacer modificaciones tecnológicas o de organización laboral para permitir una reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo para los trabajadores. Lo primero que yo pienso que hay que decir es que las movilizaciones sociales son una cosa buena, son una característica de la democracia y que además
las movilizaciones sociales de los trabajadores, a veces con repertorios difíciles o con repertorios duros, están en la base de todos los avances sociales. Que exista derecho del trabajo, que exista la jornada laboral de 8 horas, que históricamente se haya logrado el derecho a vacaciones. Esto tiene que ver con huelgas y con procesos de movilización hasta la que caída del muro de tuvieron Berlín. un carácter conflictivo en todos los ámbitos. Y yo creo que eso es una cosa que hay que saludar. A partir de aquí, a mí lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el gobierno no lo podía decir, pero ahora sí lo puedo decir. Yo creo que en buena parte de las intervenciones de las UIPs hay sesgo ideológico. Esto solamente lo vemos cuando se manifiestan los trabajadores. UIPs es la policía. No, las unidades de intervención policial. De la policía. Bueno, pero yo separaría. Creo que no son lo mismo las unidades antidisturbios que otros muchos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en otros ámbitos. No metería a todos en el mismo saco. Y creo que en las unidades de intervención policial el sesgo de algunos mandos, muchos de ellos miembros de Jusapol, que es un sindicato de ultraderecha mayoritario en la policía, se nota. Porque ¿dónde vemos cargas policiales? Las vemos cuando se manifiestan los trabajadores, los defensores de la educación pública, los defensores de la sanidad pública. Cuando hemos visto a la ultraderecha movilizarse, esto no ocurre. Pongo un ejemplo. We will travel many miles. Will we ever see home again? Waves say tower, screams get louder. All I need is your hand in mine. Esa imagen de la tanqueta a la que hace referencia Pablo Iglesias y que pues a partir de esta imagen reflexiona sobre la necesidad de las movilizaciones sociales y también de ese sesgo que hay en la desproporcionalidad cuando se carga contra manifestantes. Pues esa imagen de la tanqueta ha sido en Cádiz. Para quienes no seáis conscientes de qué se está hablando, pues han sido tanquetas de la UIP que han aparecido en las calles de Cádiz como respuesta a las protestas, y esto, como os podéis imaginar, pues ha generado una gran indignación por la desproporcionalidad, también apuntando al gobierno e incluso dentro del gobierno. El Confidencial dice: Yolanda Díaz pide explicaciones a Moncloa por la tanqueta de la policía en Cádiz. La vicepresidenta segunda reclama información al entorno de Sánchez y al ministro del Interior sobre por qué se ha tomado la decisión de desplegar el vehículo por las calles de la ciudad. Una imagen que ha indignado, como decía, a muchas personas. Lo hemos visto en redes sociales. Y, bueno, decía Pablo Iglesias, lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el gobierno no lo podía decir, pero ahora sí. Pero es que dentro del gobierno Yolanda Díaz habría pedido esas explicaciones a Moncloa por ese uso de la tanqueta. Y además, sobre todo, porque, claro, la memoria es muy importante en este tipo de cosas, ¿no? Y en redes sociales pues se fueron comparando la respuesta de la policía cuando un tipo de personas se manifiesta y cuando se manifiesta otro tipo de personas. Y entonces, bueno, pues también aludían a esa un poco a lo que aludía también la reflexión de Pablo Iglesias, a que, bueno, pues debido al sesgo ideológico que hay en algunos sectores de la policía, pues también esto influye en las cargas o no en manifestaciones según quien las haya convocado. También Pablo Iglesias hablaba, la intervención que hemos escuchado es en la cadena SER, en la tertulia de la cadena SER, pero Iglesias también en la tertulia de RACU hablaba del asunto de Cataluña y hacía esta reflexión sobre el papel de Esquerra Republicana y hablaba del desajuste de épocas. Que aquí se está viendo un desajuste de épocas. Seguramente el gobierno de coalición que existe en la Generalitat es el resultado de una época con unas estrategias políticas, incluso con unas posibilidades presupuestarias diferentes. Y en esta época, donde de alguna manera determinados desafíos estratégicos ya terminaron y donde hablamos de unos presupuestos que tienen que ser históricamente expansivos,
hemos visto que a Junts le interesaba más buscar el acuerdo con el PSC, con el que en términos de política económica pueden estar más cerca, y a Esquerra le podía interesar más el acuerdo con los comunes. Y yo creo que es evidente que la cuestión del ayuntamiento pues se terminará solucionando, y parece que la rueda de prensa que señalabais va en esa dirección. Pero claro, el debate que hay detrás de aquí es ¿qué quiere ser de mayor Esquerra? En el sentido, parece raro llevar a cabo una serie de negociaciones para el apoyo de los presupuestos que no terminan de convencer al socio. Yo he vivido esto también en el gobierno del Estado, cuando había unos que preferían a Ciudadanos y otros que preferíamos pactar con las fuerzas políticas de la izquierda, y aquello pues se terminó resolviendo. Parece que esto se va a resolver también, y parece que quizá podría tener más sentido en esta época en Cataluña una Esquerra Republicana que asumiera quizá un liderazgo más cómodo, sin la presión permanente de un socio de gobierno con el que no para de competir, buscando el entendimiento con los comunes y eventualmente con el PSC. Creo que eso es lo que hay detrás de lo que estamos viendo, la sincronía entre dos momentos históricos muy distintos. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. As when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. Bueno, así hablaba Pablo Iglesias sobre lo ocurrido en Cataluña, como apuntaban varios titulares. Pues esto genera un terremoto político dentro del gobierno. El caso de los presupuestos, el caso de este acuerdo entre Esquerra Republicana y els Comuns, y abre nuevas relaciones. De hecho, pues le preguntábamos también sobre esto a Ina Vidal, sobre las relaciones, sobre si podía influir o no en las relaciones con Esquerra Republicana. Pero el caso es que sí. Se plantean cambios en las relaciones políticas en Cataluña, así que iremos viendo qué sucede, pero como sabéis, cada martes también tenemos a Juan López Uralde para hablar de ecología, para parar, reflexionar y poner el foco en cosas que pues muchas veces no están de actualidad, pero no por eso son menos importantes, así que vamos allá. Darkness cannot be. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. Ese petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, y como cada martes tenemos a Juan López Uralde con nosotros y con nosotras para hablar de ecología. Muy buenos días. Hola María, buenos días.
Pues aunque hemos tenido muchos días hablando de la COP y que hemos ido conectando contigo, también han seguido pasando cosas. Por ejemplo, nos hacías llegar esta información de una moratoria de las explotaciones mineras submarinas para proteger los océanos. Bueno, es una petición que han hecho las organizaciones de defensa del medio ambiente porque sabes que hay un hambre de minerales muy importante y uno de los espacios donde se pretende, digamos, extraer mineral masivamente es del fondo de los mares, pero claro, se desconoce absolutamente cuáles pueden ser los impactos. Sabes que el fondo del mar está menos cartografiado que la superficie de la Luna, ¿no? Entonces parece que es un poco arriesgado que de repente pues empiecen a extraer minerales sin más y sin tener en cuenta los graves impactos ambientales. Entonces, bueno, efectivamente, las organizaciones de defensa del medio ambiente lo que piden es que se estudie en profundidad antes de permitir, pues eso, ¿no? Que entren las máquinas a sacar mineral cuando no sabemos exactamente ni siquiera lo que nos vamos a cargar, ¿no? Y nos vamos hasta Cádiz, llevamos tiempo hablando de Cádiz, pero por otras cuestiones. Y en este caso hablamos de ello porque hay una buena noticia, sobre todo satisfacción entre organizaciones ecologistas porque se ha conseguido que se anule la licencia para 206 chalets en Costa Santipetri. Sí, es una buena noticia porque es una sentencia judicial sobre algo que llevaban las asociaciones, sobre todo locales y vecinales, pues denunciando, ¿no? Y es que se iba a construir, se había dado permiso para construir en uno de los últimos lugares vírgenes, en un pinar de Chiclana, y bueno, pues realmente es una excelente noticia que se haya paralizado, ¿no? Es decir, que afortunadamente a veces en esto de la lucha ambiental tenemos buenas noticias, y el deterioro del litoral, que es algo que especialmente nos preocupa, pues que haya una sentencia judicial que paralice la construcción o más bien la destrucción, ¿no? de este pinar en la costa andaluza, pues ojalá que siente un precedente de cara al futuro, bueno, pues para que realmente seamos capaces de cuidar nuestro litoral realmente y que no siga expuesto a la fiebre del ladrillo como hasta ahora. Sí, bueno, que muchas veces hablamos de demandas, de exigencias y se piensa, ¿no? Eso de que el protestar no sirve para nada. Bueno, pues sí que sirve de algo. Las organizaciones ecologistas por eso también trabajan en señalar este tipo de problemas y muchas veces pues se consigue tener buenas noticias como la que estamos comentando. Sin embargo, pues hay mucho por lo que hay que hacer y de hecho el próximo 27 de noviembre en Estepona, en Málaga, habrá una manifestación junto al apoyo de más de 40 entidades sin ánimo de lucro, junto con Ecologistas en Acción, para exigir una protección efectiva de Sierra Bermeja. Efectivamente, Sierra Bermeja, la verdad es que, bueno, pues este verano ha sido víctima de un incendio terrible, un incendio que los técnicos han calificado de sexta generación porque realmente era pues imposible de parar y que ha tenido un efecto devastador sobre su ecosistema. Y precisamente Sierra Bermeja había sido objeto de debate porque cuando se aprobó el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, pues nosotros mismos desde Unidas Podemos y muchas organizaciones planteábamos que Sierra Bermeja también fuera Parque Nacional, ¿no? Desgraciadamente se quedó fuera por una serie de criterios y ahora mismo lo que hay es, después del incendio, de que se retome esa propuesta y de que Sierra Bermeja forme parte del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, ¿no? Una propuesta que desde luego tiene todo el sentido y mucho más después de ese incendio terrible. Entonces, pues bueno, nos alegramos de que realmente los movimientos sociales sigan apostando por esa protección de Sierra Bermeja. Y desde luego, bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a esa manifestación para que se consiga al final que, bueno, pues que Sierra Bermeja sea declarado Parque Nacional. Pues Juan López Uralde, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros y con nosotras. Muchas gracias, María. Un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos.
Infórmate en radiocable.com/mecenas. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras, basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Watching the sunset on Tennessee hills, I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. Así escuchábamos a Rodríguez de la Fuente hablando y recordándonos y anticipándonos sobre la civilización de la basura en la que nos íbamos a convertir y en la que nos hemos convertido. Otros asuntos que están sobre la mesa, la pandemia, que además pues tiene bastante relación con el asunto de la ecología y de cómo pues las consecuencias de estar maltratando nuestro planeta. ¿En qué situación está España? Pues mientras vemos otros países europeos en los que ya se están poniendo las pilas con las restricciones porque tienen una situación peor que la de España, lo cierto es que pues se ha destacado cómo ha subido la incidencia en España. La incidencia sube más de 20 puntos y ya hay 6 comunidades en riesgo alto o extremo, contaban desde RTV. Decían que la incidencia acumulada en España se ha disparado más de 20 puntos durante el fin de semana y que se sitúa en 132 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, según el informe de Sanidad, y que se han contabilizado 15.875 casos nuevos y 22 muertes desde el viernes. Insistían en que Euskadi y la Comunidad Foral Navarra están en riesgo extremo, con una incidencia superior a los 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, y que que esta situación pues también ha devuelto el debate sobre exigir o no el pasaporte COVID, el certificado COVID, para acceder a restaurantes y otros lugares de ocio. Y pues esta idea va cobrando fuerza. El caso es que los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han rechazado la medida y Aragón está a la espera de que se decida la justicia. Así que vemos cómo la pandemia no ha terminado, seguimos en alerta y de hecho escuchábamos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, diciendo que sí, que es un orgullo que en España estemos cerca del 90% de personas vacunadas, pero también pedía que no nos relajásemos y que se siguiesen tomando las medidas sanitarias, se siguiesen respetando las medidas sanitarias. Las vacunas funcionan y cuanta más gente, por tanto, esté vacunada, menos oportunidades tendrá el virus de expandirse. Y en ese sentido es un orgullo contar en España con un 89%, casi un 90% de nuestra población ya vacunada con pauta completa superior a los 12 años, lo que se llama la población diana. Y la experiencia nos ha demostrado algo muy importante, y es que se puede combatir al virus con una herramienta fundamental que es la responsabilidad. Porque por responsabilidad nos hemos vacunado, por responsabilidad nos ponemos la mascarilla y por tanto sabemos cuál es la receta. Y es la mascarilla, es la vacunación y es la responsabilidad.
Y en ese sentido, me gustaría pedir a todos mis compatriotas que sigamos en esta dirección durante los próximos meses. Sitting now rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. All my life I've known some things you can't control. You can make plans, but they'll change. Claro, el asunto es de cara a Navidad, como decía Cuñat en el chat, qué va a suceder, si va a haber un repunte preocupante, si no lo va a haber, cómo nos prevenimos ante un posible repunte, si la gente está más concienciada que hace un año o no. Son muchos condicionantes, son muchas cosas a tener en cuenta y claro, nos encontramos con que sí hay comunidades que ya pues están en una situación más preocupante y se están por eso se estaban planteando también el asunto del pasaporte COVID, que también ha generado pues una gran polémica y bueno, pues hay posiciones encontradas sobre este asunto. Es verdad que en otros países, por ejemplo en Italia, sí que te lo piden para entrar, para estar en interiores, en restaurantes, así que veremos qué es lo que va sucediendo con todo eso, pero es verdad que la pandemia no se ha terminado y que de cara a la Navidad pues sigue habiendo un gran reto, un reto enorme. Es verdad que la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas en España estamos vacunadas, pero eso no significa que el virus se haya ido. Es verdad que evitamos así la gravedad de la enfermedad, pero también hay que insistir pues en seguir teniendo cuidado y seguir teniéndole respeto a este virus que todavía no se ha marchado. Luego, además, se destacaba que el director general de la OMS, Tedros, hablaba del caso de España. Decía que era el quinto mayor donante de vacunas. We very much appreciate Spain's leadership and generosity through its financial contributions and its donation of 30 million doses through the Vaccines for All initiative. This makes Spain the fifth largest donor of vaccines to COVAX. Precisamente por lo que recordamos aquí, que venimos recordando desde hace tanto tiempo, y es también la responsabilidad que deben tener los países con más recursos con los países con menos recursos. Sobre todo, pues bueno, después de que ya se han conseguido tantas vacunas para los países ricos como ya se preveía, pues hombre, que al menos pues se donen esas vacunas, que se consigan esas vacunas para los países con menos recursos, que siguen en una situación pues muy difícil y que no llegan las vacunas, mientras nosotros pues ya estamos disfrutando de esa mal llamada nueva normalidad, ¿no? Y conviene pues recordar también la responsabilidad que tienen los países con recursos, con aquellos más desfavorecidos, y que tienen que aportar ese grano de arena porque nos lo podemos permitir y porque lo debemos por solidaridad entre países. Además, antes de pasar a la página internacional, quería destacar algo que han comentado que llevan en portada en el diario Público, en público.es, que es algo a lo que hicimos alusión aquí en el programa en los últimos días, y es sobre la estrategia del Partido Popular de intentar capitalizar el malestar social en la calle. En público.es dicen que el gobierno admite su inquietud por una creciente movilización social y advierte de su instrumentalización por parte del Partido Popular. Dicen que desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, existe la voluntad de afrontar con diálogo y negociación cada demanda, como se ha hecho en el diálogo social. Dicen que se cree que no responde a una confrontación con el Gobierno, sino a reivindicaciones de todo tipo, muchas de ellas pues surgidas por las secuelas
de la pandemia, pero bueno, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras del metal en Cádiz, como hemos dicho aquí, sobre todo se dirigen a la patronal y a pedir, no solamente en lo que insistían y en lo que seguimos insistiendo entre las demandas que piden desde los trabajadores y trabajadoras de Cádiz, no es una cuestión solamente de dinero, de nivel adquisitivo, de mejorar su nivel adquisitivo, sino sobre todo de recuperar derechos que habían perdido y de dignificar su trabajo, en lo que insistían y en lo que vienen insistiendo pues en numerosas ocasiones, sobre todo cuando se intenta criminalizar la protesta de estas personas, la movilización social que llevan haciendo y que llevan en estos días de huelga. Pero como decíamos aquí en la cafetera, cada día tenemos también un espacio de reflexión, de análisis sobre las noticias que suceden en torno a este mundo a nivel internacional, y lo hacemos de mano de Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Ayer ya adelantamos un poco en función de esos resultados electorales que fuimos conociendo. Por ejemplo, en Chile llamó mucho la atención los candidatos que van a ir a la segunda vuelta, sobre todo las palabras de José Antonio Cast, el candidato de ultraderecha que, como escuchamos aquí, habló de que se va a elegir entre comunismo y libertad en la segunda vuelta electoral, y bueno, pues nos vinieron ciertos recuerdos. Sí, la verdad es que estas palabras fueron bastante llamativas. Es verdad que ya se venía especulando con que José Antonio Cast podía ser uno de los vencedores en esta primera vuelta y podía pasar a la segunda, y el hecho es que se va a enfrentar al candidato más de izquierdas, a Gabriel Boric, que también era uno de los favoritos. Y en este sentido, pues el resultado de esta primera vuelta evidencia primero varias cosas, ¿no? Primero, una transformación del mapa político en Chile, porque además es la primera vez que, digamos, los dos partidos pues convencionales, que podríamos equiparar un poquito aquí a PP y PSOE, que es la derecha y el centro izquierda, pues no van a estar en la segunda vuelta. No va a haber un presidente de estos dos partidos, que son un poco también los que habían pues gobernado el país después de la salida o de la muerte de Pinochet y del fin de la dictadura. En este sentido, pues Chile va a elegir el próximo 19 de diciembre, que es la fecha de la segunda vuelta, entre dos candidatos totalmente opuestos y además con dos modelos y con dos propuestas para el país completamente diferentes, ¿no? En este sentido, José Antonio Cast genera bastante preocupación porque además hay gente que le compara con Donald Trump o con Jair Bolsonaro, ¿no? Es uno de los símiles que se han escuchado bastante. Es un candidato muy a la derecha, que incluso se ha mostrado en alguna ocasión, en alguna declaración, pues hasta contemplativo con la dictadura de Pinochet, y que centra su mensaje en los aspectos que claramente tienen calado en una parte de la sociedad chilena, como son el orden, la seguridad, la inmigración. Es decir, en este sentido su campaña va a estar muy basada en esos asuntos. Y por otro está Gabriel Boric, que es el candidato de la izquierda, que es un estudiante muy joven, además 35 años, que sería el presidente más joven de la historia de Chile, que emergió un poquito a nivel político en las manifestaciones estudiantiles, y que también es un poco la esperanza de todo ese Chile que hemos estado viendo, que ha salido a la calle para reivindicar ese malestar social y con todas las protestas que hemos visto en los últimos 2 años en el país, y que también evidencia que ya se han venido viendo un poquito, por ejemplo, en la elección de la Asamblea Constituyente de Chile, que es la que está preparando la nueva Constitución, y en este sentido esta primera vuelta pues evidencia un nuevo mapa político en Chile. Gabriel Boric, por ejemplo, tiene pues en su programa, pues
quiere garantizar la salud, la cobertura sanitaria universal, quiere cambiar el sistema de pensiones, también un sistema público gratuito y además tiene intención de conformar el primer gobierno ecologista de Chile, con lo cual entre estos dos candidatos van a tener que elegir la sociedad chilena el próximo 19 de diciembre el futuro presidente. Y bueno, veremos a ver, que es una elección que va a polarizar mucho, que además ya se está empezando a ver, incluso con esa declaración de José Antonio Cast, ¿no? Hablando de comunismo o libertad. Ambos candidatos van a intentar empujar el otro al extremo y van a intentar copar el espacio de centro. Veremos a ver qué sucede. La campaña electoral se presume que va a ser bastante intensa. Y luego no me quiero ir sin comentarte un aspecto que además puede tener bastante importancia, y es que no solo los dos partidos principales, la derecha y el centro-izquierda, no solo no han pasado esta segunda vuelta, es que han quedado en cuarto y quinto, porque el tercer candidato ha sido un político que se llama Franco Parisi, que de hecho es bastante peculiar. Muchos analistas le acusan de ser populista porque, entre otras cosas, no vive en Chile y lleva 2 años sin pisar Chile por un problema, parece, con algún tipo de condena por no pagar la manutención de sus hijos. Bueno, ahí hay algún aspecto bastante controvertido de su figura y, sin embargo, ha sido el tercer candidato más votado, con un 12% de los votos. Y en buena parte pues puede decidir la próxima elección toda esta masa de votantes que ha apostado por este candidato que ha hecho un discurso bastante populista y bastante antipolítico, ¿no? Criticando un poco a los políticos convencionales, y en este sentido pues habrá que ver hacia quién se decantan los votantes que en esta primera ronda han apostado por Parisi de cara a la segunda ronda. Con lo cual vamos a seguir hablando de Chile y hay bastante partido por jugar en las elecciones de este país. Sí, además no queda mucho, ¿no? Porque es a mediados de diciembre, como decías, el 19 de diciembre, o sea que queda muy poquito y se prevén unas semanas bastante intensas allí en Chile. Sí. También en Venezuela ha habido elecciones, lo comentábamos ayer, y hablábamos de esa victoria contundente del partido de Maduro. Él lo comentaba, de hecho pedía que se respetasen los resultados. Sí, la verdad, además han sido unas elecciones que han contado con observadores internacionales y que parece que no están siendo disputadas. El partido de Maduro ha ganado, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha ganado en 20 de las 23 gobernaciones locales que estaban en disputa, con lo cual es una victoria bastante contundente. Hombre, la oposición puede reivindicar que ha ganado en tres de estas gobernaciones, pero claramente este resultado electoral pues supone un refuerzo para Nicolás Maduro, cierto oxígeno en su posición y en su actual momento en el gobierno, que estaba siendo también bastante contestado. Hay un aspecto y hay un dato de estas elecciones que, sin embargo, sí que se están resaltando mucho, es la altísima abstención. Ha habido una abstención del 58%, es decir que ha votado un porcentaje, 58 te he dicho, ¿no? Sí, 58%, un porcentaje bastante alto de venezolanos que no han acudido a las urnas, y esto es uno de los aspectos que desde la oposición más se resalta, aunque hay que recordar que eran unas elecciones en las que la oposición ha participado, ha presentado candidatos, y en este sentido, pues de momento pues parece que se le está dando cierta validez. En cualquier caso, lo que muchos analistas y observadores esperan es que estas elecciones pues sirvan para retomar y reanudar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que se paralizó hace unas semanas, sobre todo cuando se anunció la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, uno de los hombres de confianza de Maduro, y bueno, está por ver qué sucede a partir de ahora, pero lo que evidencia es que las posiciones en el país se mantienen y por tanto va a ser necesario algún tipo de diálogo para poder avanzar y solucionar algunos de los problemas más urgentes que tiene la población venezolana. Y luego me comentabas que hay 2 conflictos de los que se habla muy poco, pero que podrían amenazar con 2 guerras a las puertas de Europa. Sí, quizá es un pelín alarmista, pero es verdad que son dos asuntos y 2 conflictos que llevan bastante tiempo enquistados, pero que en las últimas horas hay algunas noticias que indican que no invitan al optimismo, que indican que se podría estar pues realmente reactivando, ¿no? Uno de ellos es el de Armenia y Azerbaiyán, que ya hablamos hace unos meses, que
que realmente hay una especie de tregua, pero bastante frágil hasta cierto punto, condicionada por la posición de Rusia en este conflicto, que es un conflicto histórico desde los años 80 del siglo XX, y que parecía más o menos tranquilizado. Sin embargo, parece que en este principio de mes de noviembre pues ha habido una serie de movimientos que indican que podría en algún momento reactivarse. Y el otro es el conflicto que mantiene Rusia con Ucrania, y que en las últimas horas pues se ha denunciado, se ha hablado de cómo ha habido un desplazamiento de hasta 114.000 soldados rusos a la frontera con Ucrania, que ha hecho pues saltar las alertas del gobierno ucraniano. La OTAN también ha mostrado su inquietud, y veremos a ver. Hay que recordar que este también es un conflicto que lleva abierto desde 2014, que no se ha solucionado desde la anexión de Crimea, y que sigue además. En concreto hay otros 2 territorios en los que ha habido incluso combates hasta hace muy poco, con muertos y con una situación bastante complicados. Y en este sentido, mientras además seguimos pendientes de esa especie de guerra híbrida, como la han llamado desde Europa, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, pues algunos analistas advierten que podría también aumentar la tensión en esta región. Y luego, retomando lo que comentábamos ayer hablábamos del caso en concreto de Austria, que volvía a confinar a la población, y además se había encontrado el fin de semana con manifestaciones alentadas y convocadas por la extrema derecha, según contaban en la agencia EFE. Pero es que el avance de casos de contagios por COVID en Europa está provocando pues que se restrinjan, que haya más restricciones en otros países, por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? Sí, además la verdad es que en las últimas horas de Alemania ha venido unas declaraciones bastante contundentes del ministro de Sanidad, de Jens Spahn, hablando un poquito de cómo iban a intensificar pues probablemente tanto las restricciones como sobre todo las presiones para que la gente se vacunara. Y el ministro de Defensa ha dicho que probablemente para el final del invierno todos los alemanes estarán o vacunados o curados del coronavirus o muertos. En este sentido es unas palabras bastante fuertes, pero que indican hasta cierto punto la preocupación en Alemania y la decisión de ser contundentes en este aspecto. Veremos a ver cómo avanza el virus, pero realmente hay además bastante preocupación por la virulencia de las manifestaciones, incluso los incidentes que ha habido también en Bélgica y en los Países Bajos, y mucha tensión en buena parte de Europa con respecto al coronavirus y al avance de esta quinta ola que podría ser, que amenaza, que está ya a las puertas y que ha generado mucha preocupación y mucha tensión. Sí, además desde España lo estamos viendo con expectación. Es verdad que de momento pues en España estamos bastante bien, pero claro, no deja de sorprender la alarma que hay en otros países, y también lo que comentábamos ayer, ¿no? Cómo hay grupos de extrema derecha que se están intentando aprovechar de ese malestar social, de ese miedo, de esa incertidumbre que genera pues esta nueva ola en países, como decías, ¿no? Como Bélgica y como también en Países Bajos. Sin embargo, luego también en Nueva Zelanda han anunciado como un cambio de estrategia y abandonan la de los confinamientos. Sí, Nueva Zelanda, que había sido, que es un poco y sigue siendo, ¿no?, uno de los ejemplos de éxito en la gestión de la pandemia. Me parece que estaba viendo los datos de lo que del impacto de la enfermedad en el país, y me parece que habían superado por poco las 10.000 infecciones y apenas los 40 muertos en todo este tiempo. Y la gestión y la reacción del gobierno de Jacinda Ardern ante el virus y ante la amenaza del virus, pues había sido muy elogiada. Y realmente acaba de anunciar su gobierno que a partir del 3 de diciembre van a cambiar un poquito la estrategia que habían usado hasta ahora, y en lugar de optar por confinamientos pues bastante estrictos, aunque limitados en el tiempo en cuanto se detectaban algún caso, como había venido siendo hasta ahora, pues han desarrollado una especie de sistema de códigos por colores, algo parecido al semáforo, ¿no?, que identifica un poco el riesgo en función de la región, y en función de ese color pues permite diversas actividades o limita otras, ¿no? Por ejemplo, en el rojo, pues por ejemplo, se exigirían el certificado de vacunación, se limitaría también los aforos en restaurantes. Con el amarillo pues habría un poquito más de permisividad. El verde pues implica que hay libertad
reunión, pero en este sentido sí que llama la atención que van a evitar los confinamientos y apuestan por este otro sistema para intentar mantener a raya el virus en el país. Y para cerramos con una anécdota, pero que ha generado un gran escándalo en Colombia, y ha sido porque en una escuela de policías se han vestido de nazis. Sí, la verdad es que el titular es bastante contundente y ha generado además no solo un escándalo, sino protestas de las embajadas de Israel y Alemania, porque las imágenes de lo sucedido en esta escuela de policías que se llama la Escuela Simón Bolívar en el municipio de Tuluá, en el suroeste de Colombia, pues ha generado un gran revuelo porque pues se ve a varios de los alumnos en la escuela pues ataviados con uniformes nazis y portando una serie de escenografía. Había incluso uno disfrazado de Adolf Hitler, pero en general hay además pues la maqueta de un avión, en fin, están como con las banderas y la esvástica y en este sentido pues se han hecho virales, han tenido bastante trascendencia estas imágenes y han generado pues un gran revuelo. Ya te digo que las embajadas de Israel y Alemania han emitido comunicados de rechazo. El propio presidente del país, Iván Duque, ha rechazado este despliegue que no está muy claro a qué obedecía. No parece que no es exactamente un homenaje al nazismo, sino que de alguna manera el director de la escuela estaba intentando evocar la época nazi de alguna manera, pero no ha quedado demasiado claro. Pero lo que sí es evidente es que esto no ha hecho mucho para mejorar la imagen de la policía en Colombia, que hay que recordar que está muy vinculada a la represión de las protestas y las manifestaciones que vimos hace unos meses y que de hecho estaba en una campaña para intentar transformar tanto su actividad como su imagen y que sin embargo se ha encontrado con esta noticia que, como dices, es una anécdota pero que le está haciendo bastante daño y que realmente ha provocado pues un escándalo y un revuelo considerable. Sí, bueno, y también pues es importante, ¿no?, que genere escándalos este tipo de cosas, que no se pueda frivolizar con algo así. Pilar, muchísimas gracias un día más. Muchas gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues llega la despedida de hoy. Muchísimas gracias. Quería daros las gracias de verdad por estar ahí, por seguir resistiendo cada mañana. No me canso de decirlo. Sin vosotros y sin vosotras no sería posible este proyecto, especialmente también para pues aquellas personas que hacéis ese esfuerzo económico y sobre todo quería poner Mira, me quedo sin voz ya. Quería poner el acento, perdonad, en que solo juntas podemos hacer este tipo de proyectos y también en lo que supone, en la compañía que supone tenernos en torno a un café y juntarnos cada mañana para sentirnos acompañados y acompañadas. Y así es como me gustaría introducir y terminar con el audio que nos ha enviado Enjoy the Silence, un audio maravilloso. Y nada, que quería daros las gracias por seguir ahí y que recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas, tenemos mucha energía, muchísimas ganas de seguir resistiendo y solo juntos y juntas podremos hacerlo. Así que muchísimas gracias por vuestra compañía y no os perdáis, no dejéis de escuchar a Enjoy the Silence, que cierra el programa de hoy con estas maravillosas palabras. Buenos días, cafetera. Si me reconocéis la voz ya sabéis que soy Enjoy, ya sabéis que soy César. Este audio no es para decir que soy mecenas, porque de hecho ya lo soy, sino más bien este es un mensaje que me apetece enviaros a modo de agradecimiento por la compañía de todos estos meses
o mejor dicho ya del año desde que llevo participando activamente en el programa, en agradecimiento tanto a los que hacéis el programa como a la comunidad, tanto a la comunidad de Spreaker como la comunidad de Discord y de Twitch. Y esto lo comento sobre todo porque vosotros habéis sido una parte muy importante desde la pandemia para mí, porque ha coincidido con la etapa en la que estaba preparando oposiciones. Y hace unos días me han dado la nota del primer examen, del examen más difícil, en principio, que es el examen de legislación. Todavía me quedaría el de informática, y está aprobado. Así que me apetecía un poco agradeceros ese apoyo diario y constante que me habéis dado, esa compañía, y sobre todo reconocer el gran trabajo que hacéis a diario. Un abrazo, un besazo y que sigáis así. Enhorabuena, Enjoy. Nos escuchamos mañana. Gracias, Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.